bloque vamos a seguir hablando de toda esta nueva oleada de monedas, criptomonedas, virtuales monedas, en especial en su articulación con el mercado petrolero. Yo creo que el mundo financiero es un mundo de tabúes, ¿no? Como el mundo petrolero es un mundo de delincuentes de gran envergadura, ¿no? La Shell, la Exxon, ¿sí? Porque si no, no podemos entender cómo Rockefeller se queda con la mitad de México, Texas, todos los lugares donde había mucho petróleo. Lo mismo hacen, bueno, el libro Las Siete Hermanas lo detalla con claridad cómo esta gente fue ocupando los lugares donde había petróleo, y acá en la Argentina no, pero entre Paraguay y Bolivia generaron una guerra. O sea, yo creo que todo esto es pura especulación. A Venezuela le conviene, porque de otra manera no podría ir resolviendo el gran brete en que lo han metido con el tema de los alimentos y con el tema de los medicamentos, con el contrabando y con el avance que quiere hacer el presidente de Brasil, el presidente de Colombia, para invadir Venezuela, porque los yanquis dicen, en vez de ir nosotros, mandamos a nuestros peones, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa en América Latina. Yo creo que Evo ya está preparando los tanques para salir a defender a Maduro. Entonces, el tema del petróleo no es un tema... Discúlpame, con lo que respecta a Evo, me parece que es más una manifestación de solidaridad, que si hubiese una inversión en serio, los tanques bolivianos pueden hacer poco. Lo que pasa es que las guerras, mirá Vietnam, la guerra no la ganan los poderosos. Los vietnamitas hicieron pomada a los chinos, hicieron pomada a los franceses y a los yanquis. Y además se bancaron a Gengis Khan. Gengis Khan no pudo con Vietnam y fue con un ejército de 200.000, tenía por lo menos 200.000, una caballería de 200.000 jinetes, más infantería, artillería, etc. Creo que artillería también. El ejército norteamericano no va a invadir Venezuela, pero sí va a armar y va a impulsar a que el ejército colombiano lo haga. El ejército venezolano tiene sobradas condiciones para resistirlo, y la colaboración del gigante ruso, para el caso de ser necesario, que hace que, en mi modesta opinión, lo de Evo sea un testimonio solidario. Y lo de China también, porque sí, vos fijate que en Siria pasó lo mismo. La quisieron destruir de mil maneras a Siria, y bueno, y ahí estuvieron los rusos y los chinos, más el planteo del Papa de parar ese conflicto armado tan terrible, y no pudieron los yanquis doblegar a Siria. Te hago un par de preguntas, ¿no? Sobre el papel del... Dos preguntas. Era un par son dos. Sí, una es el papel del Papa en la intervención rusa en Siria, una, y la otra si la ganancia que hacen tanto Rusia como Estados Unidos con el conflicto en el Medio Oriente. Mi pregunta ¿es cierto que el Papa se reúne, cuando viaja a Cuba, se reúne con el patriarca ruso de la Iglesia Ortodoxa, sí, para pedirle a Rusia, para pedirle a Putin que intervenga, ¿sí? La mitad de un porcentaje de, como un 50% de los que estaban masacrando eran cristianos, y de esos cristianos hay un porcentaje católico apostólico romano? Por un lado eso. Por otro lado, el patriarca ruso dice, bueno, no te pedimos que condenes la guerra de Ucrania con Rusia, pero por lo menos pedirle a tus sacerdotes que aboguen, que apuesten por la paz, y no por que hagan campaña a favor de la paz, y que no alimenten el conflicto en Ucrania. Si vos tenés algún tipo de información o de indicio que a vos te lleve a interpretar que eso pudo haber sucedido en realidad. Mira, yo te voy a decir, por lo que conozco a Pancho, de la orden de los jesuitas, de cómo operan los jesuitas, que son sacerdotes, y los jesuitas que no son sacerdotes, pero que vienen de la Universidad de Salvador trabajando en esta construcción artesanal de la paz en el mundo. Hay que jugar con todos los que trabajen para la paz, incluso con China, porque China está levantando, por ejemplo, África, ¿no es cierto?, con el comercio, con la tecnología, con un montón de elementos.
cosa que no hacía Occidente. Occidente más bien chupaba y explotaba y podía, y succionaba a África. Y tanto es así que tenemos la experiencia del Congo belga. Bélgica, que no existía y fue un invento de los ingleses como Uruguay, tenía un territorio enorme, una cosa de locos. ¿Te das cuenta? Entonces, el Papa, vos pensás que la Iglesia tiene 2000 años de historia, ¿sí? La diplomacia vaticana tiene mucho que ver, incluso con la historia argentina, de evitar conflictos armados. Nosotros teníamos militares argentinos que decían, nos vamos a mojar las pelotas en el Pacífico. O sea, era terrible la situación. Se murió hace poco, el que decía eso era Luciano Benjamín Menéndez. Era uno de ellos. Pero era el belicismo a la máxima potencia. Y la Iglesia, viste, con su trabajo meticuloso y armonioso, logró frenarse. Hubiera sido terrible. El Topollillo Zamore paró la guerra. Claro, estaba casi a alargarse la guerra. No, hubo tiros, hubo muertos, lo que pasa es que está todo tapado. Absolutamente Supuestamente tapado. el ejército argentino entró con los tanques no sé cuántos kilómetros adentro. En un momento le dan la orden, paren y vuelvan, y se volvieron. Como también hay una versión de que hubo combate en Tierra del Fuego durante la Guerra de Malvinas, de alguna, no sé, una compañía o no sé cuántos pelotones de la SAS que entraron desde Chile. Que eso está más o menos. Pero claro, entonces vos te preguntás, yo chileno, ¿y si los argentinos ganaban Malvinas, después venían por nosotros? ¿O no? Ponete a pensar así. Y la Iglesia que tiene que decir, bueno, estos son nuestros, porque los católicos chilenos y los católicos argentinos, y nosotros hicimos el Cristo Redentor, y bueno, bajemos línea en función de la religión para parar el conflicto armado. ¿Quién se beneficia siempre con la guerra? Y la potencia productora de armas. ¿No es cierto? Acá no. Cuando Grecia se caía, ¿qué le decía a la Merkel? Y bueno, vendan un par de islas, ¿no es cierto? O sea, la crema del negocio turístico. Pero a su vez, Francia y Alemania le habían vendido a Grecia armas, navíos, aviones, por el conflicto con los turcos. Entonces, no jodamos. Hay que decir la verdad como corresponde, por eso es tan importante la geopolítica. Y un agregado a lo que dijiste vos, como los griegos pues quisieron cambiar de gobierno y el poder económico se terminó fagocitando a Syriza, en la fuerza alternativa que en un primer momento parecía un gabinete de Cristina Fernández, que tenía un ministro que tomaba mate porque había nacido en la Argentina y que venía a hacer otra cosa totalmente distinta, y al punto que su primer ministro de Economía, que se llamaba Varoufakis, renunció cuando ganaron un referéndum especial que querían avanzar en una política diferente y se lo terminaron fagocitando igual. El poder económico se fagocitó a Syriza. Bueno, y esto es viejo, viene de lejos. Mi otra pregunta era sobre el papel de Rusia. A ver, hacia el 2008-2010 Estados Unidos domina la tecnología del fracking y con eso consigue petróleo barato y gas barato, y a partir de ahí vos ves que hay una reconversión tecnológica. Ellos bajan muchísimo los costos de la energía. Bajan muchísimo los costos de la energía, y la reducción de costos que tienen es de 5-1 más o menos, pero siempre y cuando en Medio Oriente haya conflicto y eso eleve por las nubes el precio del petróleo. Y Rusia, que es un gran exportador de petróleo, inclusive a China, le conviene también ese conflicto en el Medio Oriente, porque beneficia su exportación, y ellos consiguen la cantidad de petroyuanes y petroeuros necesarios para adquirir en el exterior los bienes de capital que ellos necesitan para su programa de desarrollo económico. Y tecnológico, porque están avanzando los rusos a ese nivel a pasos agigantados. Y fíjate la buena relación con China. O sea, se acabó la disputa por la hegemonía entre ellos. Están diciendo, bueno, vamos
a trabajar en conjunto para ir manejando el mundo que viene, que no sabemos cómo va a quedar armado, ¿no es Igual cierto? yo creo que Estados Unidos ganó de 20 a 40 años dominando la tecnología del fracking, hasta que esa tecnología se difunda y todo el mundo trabaje con esa tecnología. Creo que ganaron 20, 40 años. Por eso aparece ISIS, que de un día para el otro aparece un ejército de 200.000 hombres, que algunos lo llaman un ejército mercenario de la CIA, de la NATO, perdón, de la OTAN, que genera inestabilidad, que obliga, que impacta sobre el precio de los commodities y sube el precio de los commodities para que Estados Unidos y Rusia hagan su negocio. Pero Rusia deja que exista el ISIS hasta un cierto punto, hasta el punto tal que no le complique su geopolítica en el Mediterráneo. En el Mediterráneo. Pero vos fijate que uno de los grandes impulsores del ISIS es Arabia Saudita e Israel, porque ellos están absolutamente metidos en la destrucción de Siria y de Irán, porque el gran competidor en el territorio de los árabes saudíes son los persas. Desde el punto de vista étnico son distintos, no son árabes, y desde el punto de vista religioso no son sunitas y no son chiitas, ¿no es cierto? Que no es un tema menor, es para entendidos. Nosotros desde acá... Es una cosa extraña, ¿no? balbuceamos. Ninguno juega ni en River ni en Boca. Claro, nosotros no entendemos, porque fíjate que los países árabes están todos dispersos, todos peleados, todos, ¿viste? Le dan, mirá lo que pasó con Libia, lograron destruir uno de los países mejor plantados de África del Norte, que tienen abajo de su territorio uno de los acuíferos más grandes del mundo. ¿Sí? No hay nada casual. Y obviamente la NATO, Israel, Estados Unidos, Arabia Saudita tenían como enemigo los revolucionarios chiitas. Pregunta, el rol de Arabia Saudita es porque ellos quieren tener un rol, no tiene tecnología propia para desarrollar armas, importan todo su material bélico de Estados Unidos, ¿verdad? No son Turquía o Irán, que ellos tienen desarrollo industria bélica Ni autónoma. población tienen. No tiene Arabia Saudita población. ni siquiera población tiene. Entonces la influencia que tiene Arabia Saudita es desde el punto de vista de querer de político-cultural, o a ellos le interesa cualquier cosa que mantenga el precio del petróleo alto. Ellos son un peón en la política de los ingleses, un peón en la estrategia global. ¿No será de Estados Unidos? ¿No estás Porque sobreestimando? Estados Unidos es el operador de los ingleses en el mundo, ¿me entendés? O sea, como Lo puedo entender, no lo comparto del todo. Creo que Inglaterra, Gran Bretaña es un imperio en decadencia y que está subordinado a los Estados Unidos. Pero no perdió la maña. Es más, No se pierden esas mañas nunca. Usa a Estados Unidos en donde lo necesita para mandarlo al frente y hacer la guerra. Los yanquis, como no quieren seguir perdiendo gente, mandan a sus ejércitos privados y hay todo un negocio en el medio, ¿no es cierto? Pero los más diabólicos de todo este sistema son los ingleses. Y fíjate las cosas que hacen. Cómo los tipos a través de la música te van cambiando las cosas. ¿Qué hicieron con Elvis Presley? Lo destruyeron con los Beatles. Y esta es una operación de alta inteligencia con un psicólogo, con todo, que algún día, si tenemos tiempo, la podemos explicar. No hay nada casual, ni en el mundo de la cultura, ni en el mundo de la música, ni en el mundo del deporte. Sí. ¿No? Está todo. Un poeta, músico, compositor como John Lennon, que se declaraba marxista prácticamente y fue asesinado presumiblemente con concurso de la CIA. ¿Te parece que puede participar en una operación geopolítica de Gran Bretaña? utilizar. Pero ahí no lo pueden usar. Escúchame, que la mayor cantidad de películas de Elvis Presley son de loas y de alabanzas a las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Cómo había que acabar con el nacionalismo norteamericano desde la música? Y con una banda importante, buenísima, que vino de Londres.
El Liverpool. ¿Mm? El Liverpool. De Liverpool. Entonces, hay un pequeño trabajito de Larouche que se llama La contracultura del rock y de la droga. Lyndon LaRouche. Lyndon LaRouche. Últimamente está sonando mucho ese. ¿Dónde se consigue? Ese libro prácticamente es inencontrable. Hay que tratar de buscarlo en internet, pero uno de sus pequeños párrafos explica esto, todo el tema de la contracultura del rock y de la droga, donde hay un escritor inglés muy famoso que en ese momento estaba en Naciones Unidas. ¿Sabes quién es? El que escribió Rebelión en la Granja. Orwell. Orwell. Y un musicólogo también inglés que también estaba en Naciones Unidas. Es muy interesante ver cómo la alta diplomacia, ¿no es cierto?, juega en las operaciones de contrainteligencia. Fíjate que Arabia Saudita levantaron la tribu árabes en contra de los turcos. Más claro agua, ¿viste? Y el tipo hacía de todo, hasta de señorita hacía para Lores de Arabia. Claro. Vamos a un corte musical y tengo una pregunta que me pareció interesante, que vos me dejaste picando. ¿Quién fue Lyndon LaRouche? Bien. Pero cuando Bien. volvamos.